Claro que sí, son las 8:14, como hemos venido contando y como hemos tratado de analizar, obviamente análisis que siempre se queda corto. Lo que está ocurriendo en el país con los temas de orden público y de seguridad ciudadana es bastante complejo y profundo. Hay cosas ocurriendo simultáneamente, hay que ver similitudes y diferencias. Bueno, queremos conversarlo esta mañana con la diputada por el Distrito 10 y, entre otras cosas, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, Lorena Fríes. ¿Cómo está, diputada? Muy buenos días. Gracias por poder conversar a esta hora. Hola, buenos días y perdonen que vaya en el auto, pero voy rumbo al Congreso. No, pero no tiene nada de malo, diputada, muy por el contrario, está muy bien. Le agradecemos el doble por poder conversar entonces. Bueno, el presidente ha hecho un llamado, ¿no? A un acuerdo nacional por la seguridad ciudadana. Dos preguntas en uno. Su opinión sobre ese llamado y las condiciones, no vamos a decir objetivas, pero las condiciones que en su opinión no hay para poder avanzar en esta materia. A ver, yo creo que siempre un acuerdo que involucre a todos los actores políticos es importante, sobre todo en un tema que está golpeando a la ciudadanía, sobre todo a los sectores más vulnerables del país, y por lo tanto tener una hoja de ruta que acordemos entre todos efectivamente es algo positivo en el inicio. Y la segunda pregunta justamente tiene que ver con eso, que un acuerdo de seguridad es ponerse de acuerdo y no condicionar previamente, ¿no es cierto?, lo que es ese acuerdo. Por lo tanto, el presidente ha iniciado, al parecer, una ronda con los distintos partidos para ver las distintas agendas de seguridad, para mejorar incluso la agenda de seguridad que puede tener el gobierno, pero lo que no puede hacerse es un poco lo que ha estado haciendo la derecha ahora, que es condicionar a que, por ejemplo, el tema de los indultos por los presos de la revuelta no esté considerado, en otros casos primero a poner el estado de excepción y después veremos. En fin, digamos, no veo mucha voluntad, a pesar de que el tema de seguridad es enarbolado por la derecha como uno de sus temas centrales. Sí, acá, diputada, ha habido analistas y también entrevistados que han hablado, ya que estábamos hablando recién de la derecha, de una suerte de complejo de la izquierda con el tema, ¿no? Y que puede ser explicable, hay toda una historia de represión, en fin, de relación complicada con las fuerzas públicas en particular, con la fuerza pública, con carabineros. ¿Qué complejos, qué ideas preconcebidas debería superar la izquierda o los sectores progresistas para poder concurrir a este acuerdo nacional? Yo creo que parte de la campaña es decir que somos acomplejados en materia de seguridad. A mí no Ujú. me parece eso efectivo. La seguridad es un derecho humano y así lo hemos entendido siempre. Y lo que pasa es que hay cuestiones profundas y pendientes en el Estado chileno. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la reforma profunda a Carabineros. Todos los chilenos y chilenas sabemos que Carabineros desde el 90 en adelante no ha sufrido reforma sustantiva y por lo tanto, digamos, hemos visto una y otra vez otros episodios, digamos, que dan cuenta de una institución que ha perdido legitimidad, que es corrupta, que no cuenta, digamos, con la especialización necesaria para enfrentar los nuevos desafíos de la sociedad chilena como el narcotráfico. Entonces, la verdad es que queremos seguridad, pero siempre la queremos en el marco de los derechos humanos. Ese yo creo que es el gran aprendizaje que hemos hecho como izquierda. Seguridad sí, ojalá igual acceso a la seguridad, porque no es lo mismo la seguridad en las tres comunas, digamos, del oriente, que en los sectores sur y poniente de Santiago, y lo mismo pasa en otras regiones del país, que una seguridad a la que tienen acceso los sectores más vulnerables, que es donde están justamente hoy día, donde nos aprieta el zapato en términos de narcotráfico. ¿Se puede hacer la reforma entonces, perdón, se puede hacer el acuerdo nacional, es decir, una reforma profunda a Carabineros? Que la reforma profunda a Carabineros tiene que ser parte de ese acuerdo nacional, porque Y no si se ha no, no va a demorado, resultar. y no se ha demorado mucho el gobierno en el tema, porque han pasado meses, yo sé que al gobierno de repente se le pide, pero en este tema, que era una de las banderas, no sabemos nada muy concreto.
Eh, o sea, yo creo que sí hay ya algo esbozado. Efectivamente, una reforma a carabineros es una reforma compleja en la que tienen que participar los carabineros y al mismo tiempo hay que responder, digamos, a la necesidad de seguridad de la ciudadanía. Es una ecuación compleja, pero que no hace dudar, digamos, de que se requiere la profundidad. Mire, lo que pasó ayer o antes de ayer, este carabinero, digamos, del COP, que fue encontrado con un arsenal, eso es parte de lo que está pasando en carabineros hoy día. ¿No es cierto? Y por lo tanto, si queremos combatir el crimen organizado, si queremos que efectivamente avancemos en seguridad, necesitamos confiar en carabineros. Y para confiar en carabineros tienen que haber estos cambios que significa que tengamos la certeza de que ninguno de ellos va a estar involucrado en, por ejemplo, la venta de armamento. Ujú. Estamos conversando a esta hora de la mañana con la diputada Lorena Fríes. Diputada, bueno, estamos asistiendo a una situación compleja, hay varios flancos abiertos, se ha sometido a presión al gobierno y también al Ministerio del Interior. ¿Cuál es su análisis bueno, del escenario que se está enfrentando por parte del Ejecutivo y de cómo se está haciendo? A ver, en principio yo creo que ha sido una instalación difícil, no estoy diciendo nada nuevo con eso. Creo que efectivamente había otra idea en la cabeza en términos de que no pensamos, y me sumo, digamos, no pensamos que la seguridad iba a ser un eje tan central en el proceso de instalación. A eso tengo que decir también que es primera vez que la evaluación de un gobierno ni siquiera espera los 100 días, sino que se le empieza a evaluar casi a la semana de la instalación. Entonces también ha habido ahí una premura que juega en contra. Eh, Aún así, yo creo que el gobierno ha sido dúctil y flexible en entender, digamos, la relevancia de los temas hoy día de seguridad en la agenda, la necesidad que tenemos todos y todas de avanzar en esa agenda, porque finalmente es en contextos de paz donde podemos ejercer todos los derechos, ¿no? Mm. Nuestros derechos humanos. Y hoy día eh, el temor pareciera ser, digamos, que es la clave de la convivencia y la verdad no nos lleva a ninguna parte. Creo también que tenemos una agenda ambiciosa de cambios profundos y esos cambios profundos para que resulten en el contexto, además de un Congreso muy fragmentado, requieren mucho diálogo y me parece que lo que hizo el Ministerio del Trabajo con Hacienda, los diálogos sociales, por ejemplo, para acuerdos en torno a la agenda laboral, me parece que han sido muy fructíferos y que esa es una forma distinta de avanzar en un gobierno que, que siempre partió de la base de que hay que ampliar las bases de participación de las personas en el diseño e implementación de las políticas públicas. Y por último, también estamos en el contexto quizás de lo más importante que nos ha sucedido y que es la convención constitucional. Y claro que es importante para el gobierno que esta convención avance, que esta convención se apruebe, porque también facilita, da un marco para los cambios estructurales que queremos hacer. Sí. Diputada, cuando uno ve los distintos temas, y es obvio que hay diferencias entre ellos, pero eh, uno tiende a ver en esta materia dos problemas más profundos, ¿no? Si es que nos queremos ir a las causas y no quedarnos solamente en los síntomas. Por un lado, el fracaso de las políticas, o sea, en la Araucanía, ¿para qué decir media palabra sobre el tema? En el norte, mi consideración al menos es que lo que está ocurriendo es consecuencia de una política muy simplista y demagógica que se aplicó durante la administración anterior, y así sucesivamente.
Pero luego hay un segundo punto que es la evidente pérdida creciente de control territorial por parte del Estado, ¿no? Una cosa es que el gobierno tenga falencias, por ejemplo, en las políticas sociales en las zonas populares, y otra es que los carabineros no puedan entrar a determinadas poblaciones. En esos dos planos, ¿qué reflexión podríamos hacer? Por lo menos acá en la radio tenemos la convicción editorial de que en este problema hay que abordar síntomas y causas al mismo tiempo, y por lo tanto hay que ir a aquellas expresiones más profundas de lo que estamos padeciendo colectivamente hoy día. Mira, yo creo que igual eso se incorpora, digamos, dentro del tema de seguridad. Es cierto que en algunos lugares, en algunas zonas de las ciudades, hemos ido perdiendo territorio y eso tiene que ver con la prescindencia del Estado, en este caso vuelvo al tema carabinero, frente a las lógicas de ocupación del territorio del crimen organizado, que lo vemos en el norte con el aumento, por ejemplo, de las bandas de tráfico ilegal de migrantes, de tráfico de personas con fines de explotación laboral, sexual, etcétera, que lo vemos en el sur a propósito del conflicto del Estado de Chile con el pueblo nación mapuche, que lo vemos en la periferia de las ciudades a propósito también del copamiento que hace el narcotráfico, y un Estado que se ha quedado en una concepción bastante básica de la seguridad, creo yo, porque hoy Ujú. día la seguridad las cuestiones que han dado resultados en materia de política de seguridad no es solo la presencia policial, sino que es la mejora de condiciones materiales de aquellos territorios en los que los vecinos y las vecinas se han tenido que inhibir, producto de estas bandas o producto de cómo va copando el territorio la violencia. Son políticas de infraestructura, son luminarias, son actividades comunitarias, son un fuerte impulso del Estado por generar esas condiciones, por articular vida en comunidad a la que se acompañan ciertas políticas de, obviamente, de prevención del delito, también de persecución del delito. Pero eso requiere también un poder especializado. Todos sabemos ya a estas alturas que estamos muy atrasados en lo que tiene que ver con la inteligencia democrática, que lo que te permite es, por una parte, identificar a quienes articulan estas bandas, a quienes cometen delitos, incluso a quienes cometen eventualmente actos terroristas. Pero hemos visto también que eso no se ha trabajado bien, que requiere de modernización hoy día, además con todos los temas de tecnología que se suman, digamos, a la articulación de estas bandas, y por lo tanto, digamos, hay mucho que hacer para poner al país no en esta idea tan básica de que la represión resuelve las cosas, sino que es la inteligencia, la desarticulación de estas bandas en los territorios, acompañados de políticas públicas que en el fondo impactan en la desigualdad estructural que viven las personas, lo que nos puede ayudar a salir de esta situación. Uno podría deducir de su respuesta, diputada, entonces, de que un acuerdo nacional no solamente debería contestar a la pregunta de cómo combatir la delincuencia, sino de cómo se despliega el Estado en los territorios. Absolutamente. De Ahora, manera yo dudo. multisectorial, quiero decir, sí. Absolutamente. Mm. Y yo creo que si ustedes se fijan en la postura del gobierno respecto de la llamada macrozona sur o Gualmapu o Gulumapu, lo que tenemos es justamente una pata de seguridad, pero también está caminando el diálogo, la restitución de tierra, la comisión de esclarecimiento histórico, un fuerte plan de inversión en viviendas sociales, reforzamientos de las ARP, es decir, de los pozos de agua, todo eso también está caminando. Esa es una concepción, a mí me parece que es multisectorial y que ataca finalmente parte, o no voy a decir que todo, pero contribuye, digamos, a profundizar el tema de seguridad, que al final es seguridad humana, estar libre del miedo que a uno lo asalten, pero también del miedo a no tener techo. Ujú.
Diputada, finalizo con esto, salvo que aparezca algo ahí que, no, que nos inste a una última pregunta, pero en principio esta es la última. No solamente ha habido críticas al gobierno desde la derecha en sus políticas de seguridad ciudadana, sino también desde la propia coalición, desde Apruebo Dignidad. Hay al menos en el día de hoy dos puntos conflictivos. Una, la permanencia del general Yáñez en la dirección de Carabineros. Hay que recordar que tiene varias querellas por ser el responsable de violaciones a los derechos humanos y bueno, por último es el responsable institucional de lo que ocurrió durante su mando en el gobierno anterior. Y lo segundo, lo que ocurrió ayer con los trabajadores de NAP, que algunos juzgaron como una represión excesiva o como una decisión, diría yo, poco adecuada para un gobierno de este signo, ¿no? Pero para decirlo bien directamente, ha habido críticas del Partido Comunista de la región del Biobío, de la diputada María Candelaria Acevedo y de algunos otros. ¿Su opinión respecto a estos dos temas? A ver, si usted me pregunta a mí concretamente, yo creo que debiera salir el general director Yáñez. Me parece que su involucramiento, digamos, en el pasado no lo hace una persona idónea, pero también hay que decir que hoy día no sabemos qué significa que salga Yáñez. Aquí requerimos hacer una reforma profunda primero, y la verdad es que el que Carabineros actúe de mejor manera finalmente no depende de Yáñez, sino que de una reforma. Ujú. Y respecto a la decisión del gobierno de desalojar a los trabajadores de NAP ayer. Ay, difícil, pero también es cierto que estaban generando, o sea, la decisión de desalojar no es un problema. Lo que es un problema es que esto no se haga de acuerdo a estándares de derechos humanos. Y es decir, que no haya una disuasión, que más bien que haya represión. Y en esos términos siempre es condenable, ¿no? Ujú. Bueno, vamos a seguir conversando sobre este asunto porque, como lo hemos dicho muchas veces, no se reduce a eslóganes ni a cuñas, hay que analizar y construir una masa crítica en nuestra comunidad para poder ir al fondo de las soluciones. Bueno, en ese propósito le agradecemos a la diputada Lorena Fríes por conversar con nosotros esta mañana, que además siempre ha sido muy gentil con la radio desde mucho antes de ocupar uno de los 155 escaños de la Cámara. Así es que, diputada, muchas gracias por esta conversación y que tenga un buen viaje. Muchas gracias a ustedes, y yo siempre fan de la Radio Universidad de Chile, así que démosle nomás. Ya, diputada, que esté muy bien. Chao, chao. Son las 8:31, breve alto y continuamos con las conversaciones.